Bueno, a mí me gustaría ahondar en ese debate, porque era la siguiente cuestión, y yo no creo que sea tanto que se lo creen, sino que les va el sueldo en ellos. Y yo creo que es más peligroso que el sueldo le vaya en ellos y puede hacer que Ah, hagan un bien. papel estupendo, porque, a ver, en estas esferas, yo he escuchado mucho a Fernando y no voy a decir que sea crítico, pero yo no lo veo así. Yo no creo que es que el Macron no sepa que es que cortando el suministro de gas o el Scholz no sepa que yendo a Qatar se lo va a vender más corto y más caro, o a Estados Unidos, a Francia se lo va a vender doble. Yo creo que eso lo saben. Lo que pasa es que le va el sueldo en seguir esa teoría, porque de alguna forma u otra, un político de ese nivel, cuando ya ha llegado a ese punto, es porque antes, desde mi punto de vista, ha pasado unos filtros. Ahí están los propios estadounidenses que dicen que interfiere en las elecciones de los países, entre comillas, democráticos. Entonces yo creo que cuando los políticos que tenemos son vasallos, pero con correa. Es decir, no lo achacaría tanto a estupidez de ellos, sino que les va el sueldo y están colocados ahí, desde mi punto de vista, como está colocado Zelensky, para interpretar un papel y Es que... que, es que no, Sí, no, tienes toda la razón. Quiero decir, en el sentido de que no olvidemos una cosa, que la mayor parte de los políticos europeos son globalistas. Es decir, con lo cual están en contra de los estados-nación. En tanto que globalistas lo que quieren, como pretende el señor Soros, es un mundo globalizado en el que los estados-nación se diluyan y por lo tanto las grandes corporaciones y tal pues puedan gobernar el mundo. Es decir, esto simplificando mucho la cosa. Con lo cual están defendiendo el modelo anglosajón de globalización, ultraliberal, etcétera, etcétera. Financiarizado, que esa es otra cuestión. Es decir, mientras que tenemos a una China que produce cosas, o una Rusia que tiene pues también muchas cosas, tiene petróleo, tiene gas y tal, es decir, bienes reales, el mundo anglosajón se ha convertido en una torre de papel sostenida sobre la nada, financiarizando toda la economía mundial. Por eso tenemos unas deudas escalofriantes, por eso se han creado una serie de productos derivados y tal, que cuando empiezas a ver un poco lo que es aquello, es delirante. Es decir, eso, es decir, es el modelo anglosajón, ese modelo globalista. Y a eso se enfrentan en diferentes ámbitos señores como Putin, como Xi Jinping, o sea, un modelo más soberanista. Cada uno con su cosa, o el mismo dentro de Europa, o el mismo Orban, Víctor Orban. Es decir, bueno, entonces esta gente está al servicio de Estados Unidos. O sea, aparte que, bueno, muchas de sus carreras originalmente empezaron en Estados Unidos, pues siguiendo a Goldman Sachs o a Rockefeller o a mucha gente de esta. Quiero decir que es que son criaturas anglosajonas, creadas por los anglosajones. pues muy interesante reflexión, y no sé si los compañeros Antonio y Ezequiel quieren añadir más sobre este servilismo de los líderes europeos, porque bueno, ya llueve sobre mojado, no sé si... Y también, añadiendo algo más, ¿creéis que podemos salir de esa esfera? Porque bueno, ya criticar a los líderes europeos se ha criticado bastante, pero ¿creéis que puede haber algún punto de inflexión, alguien, aire fresco? No sé, yo creo que no, Yo, pero bueno. yo, yo no presentaría como contradictorios ambos elementos. O bien corrupción o intereses personales, o bien una determinada ideología o una visión del mundo imperante, eh, no solo en la dirigencia, sino incluso en las sociedades. Ahí, sin dudas, debe aparecer de nuestra parte también una autocrítica como sociedades en cuanto al hecho de que sí, la dirigencia europea actual aparece perdida, no responde a los intereses de los europeos, pero esto debería generar manifestaciones cotidianas. Hace 2 semanas realizaron por primera vez una manifestación por la paz no liderada por la extrema derecha. Bueno, participaron 50.000 personas y todo el mundo ensimismado, enloquecido, qué bueno, 50.000 mensajes. Debían participar 50 millones de personas en esa manifestación. Y ya no solo por una cuestión política, aquí en Alemania esto, perdón, porque yo referencio todo el tiempo aquí, yo ahora en Berlín. Ya no solo por una cuestión política del riesgo de una guerra nuclear, sino porque del año pasado hasta aquí el precio de los alimentos en el supermercado presenta un aumento de alrededor de oficialmente el 40% en Alemania. Para mí muchísimo más que eso. Para mí
más cerca del 70 y del 80% que eso. Eh, Perdón por la personalización. En mi casa, el aumento de la electricidad del año pasado para este más del 100%, del gas al cuádruple. Bueno, ¿cómo no reaccionamos como sociedad para que estos líderes, sí con intereses personales, sí con una ideología neoliberal, no reaccionen a las protestas? Porque si no, entonces quemado las casas de gobierno. En el marco de la democracia, naturalmente, lejos de mí realizar un llamado a manifestaciones antidemocráticas, pero parte de la democracia bien entendida, aparece en la movilización popular y más cuando los intereses de las sociedades aparecen en juego. Y bueno, y nuestras sociedades carecen de ese elemento, con lo cual esta cosmovisión, esta ideología neoliberal, incluso ahora este mundo de ficción de los buenos de la democracia contra los malos autócratas, en el cual, bueno, sí, sin dudas, ni China está caracterizada por la democracia, ni Rusia tampoco. Ahora, realicemos un análisis de las democracias occidentales. Hace no mucho, un muchacho con unos cuernos y disfrazado de vikingo realizaba la toma del Congreso en Estados Unidos, en el centro de la democracia. ¿Sí? En Europa proliferan las extremas derechas. Eh, bueno, entonces, en este devenir de los hechos, en esta falta de dirigencias, no solo aparecen personajes individuales corruptos, sino procesos más profundos, económicos, políticos, culturales, de larga data, e incluso procesos en los cuales nosotros como sociedad también aparecemos en deuda, ¿no? Bueno, pues muy interesantes reflexiones, como siempre, para enmarcar y verlas en más de una ocasión.